pero no ven el corazón de un niño de 15 a 17 años que estaba cuidando unas ovejas que no le pertenecían. Espíritu de Dios. Muchos queremos pastorear en el palacio, pero ¿qué estamos haciendo con lo poco que nos fue entregado? Muchos queremos pastorear en el palacio un gran rebaño, pero ¿qué estamos haciendo con las pocas ovejas que el Señor nos entregó? Y recuerda, amado hermano, que las ovejas no le pertenecen a usted, le pertenece al gran pastor. Recuerda, amado hermano, que si usted está en una posición de liderazgo es porque así lo quiso el Señor. Pero esta oveja no le pertenece a usted, le pertenece al gran pastor, le pertenece al alfa, al omega. David está apacentando las ovejas que no eran de él, pero las cuidaba como si fueran. Dispuesto a dar su vida por ovejas que no le pertenecían. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Cuida de las ovejas como si no le pertenecen o como si les pertenecen? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Quiere decir que estoy poniendo en riesgo en mi vida por ovejas que no me estaban perteneciendo en aquel momento. Un corazón responsable con lo poco entiende que sobre lo poco me fuiste fiel. Vamos, alguien que lo entienda conmigo. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Si en la escasez me fuiste fiel, cuando faltaba el pan me fuiste fiel, cuando faltaba ay Dios mío, el dinero me fuiste fiel. En lo mucho estoy a punto de ponerte. En lo mucho estoy a punto de entrar en la temporada. En lo mucho estoy a punto de colocarte. Espíritu Santo. David sabía que su compromiso debía de ser uno total. David es ungido por ser responsable. Ahora por ser responsable tiene un cargo. Pregúntese si usted es responsable. Dios vio su corazón y en él encontró responsabilidad. Y de este punto quiero brincar al punto número 3. Y es que su corazón debe de ser uno obediente y sensible a la voz de Dios. David no se movía sin consultar con Dios. Y es que una de las frases más repetidas en la historia de David, en 2 de Samuel 5:19 dice, y David consultó a Jehová. ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios para nuestras cosas? ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios para que nos guíe? ¿Cuántos de nosotros estamos consultando al Señor durante todo nuestro día para que sea Él quien nos muestre? Se fueron los amenes. Y antes de ir a la guerra, David lo consultaba. Antes de tomar decisiones, David lo consultaba. Siempre David estaba buscando por su corazón la dirección del Señor. Y es que David reconocía que él necesitaba dependencia total de Dios. Dependencia total del Espíritu Santo de Dios. De nada valía tener el palacio si Dios no estaba. De nada tenía tener el gran ministerio si el dueño del ministerio no estaba. De nada valía tener el gran llamado si el dueño del gran llamado no estaba. De nada tenía cuidar a ovejas si el pastor de la gran oveja no estaba. De nada vale tener el gran ministerio si el dueño del ministerio no está contigo. Él entendía, yo puedo ser el pastor, pero Dios sigue siendo el verdadero pastor de pastores. En muchas ocasiones David obedecía y aunque no le entendiera todo, y préstame atención, quiero explicar muy bien este punto. Y es que en 1 de Samuel 23, cuando David pregunta a Dios si tiene que ir a pelear una pelea que no le pertenece, tiene que ir a pelear a Keila por algo, dice la palabra, y Dios dice que sí. Y aunque esto ponía su vida en riesgo, David obedeció. Y consultó David a Jehová otra vez, y Jehová le respondió y dijo, levántate y descienda a Keila, porque yo entregaré en tus manos los filisteos. Aprendí con esto, amada apóstol, mi madre, que en ocasiones tenemos que exponernos a lo que Dios nos quiere entregar. Porque si en lo poco me eres fiel, y entendí que con esto David entendía que necesitaba ser obediente más de lo que su conciencia le estaba diciendo. Posiblemente iba a morir en Keila, pero al ver que Dios iba por encima de todo,
Dios dijo, voy a extender tu vida un poco más. Puedo morir en el proceso, pero si le sigo siendo obediente a Dios, Dios hará todo lo necesario para que hoy yo no muera. Dios, puedo ir a Keila a pelear la buena batalla de la fe, pero si es la voluntad de mi Padre, no pereceré. Si es la voluntad de Dios, no moriré. Como por ser obediente, ahora me entregan las manos de los filisteos. Un pueblo difícil de conquistar. Un pueblo que también dice la palabra que robó el arca del pacto. Y es que en muchas ocasiones Dios solamente está probando nuestro nivel de dependencia de Él. Diga conmigo, dependencia de Dios. Dígalo fuerte, por favor, dependencia de Dios. Y es que en todo lo que yo me propongo, necesito la dependencia de Dios. Y es que David desarrolló una relación tan íntima con Dios que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Mientras Saúl lo perseguía, tuvo oportunidades de matarlo, pero el Espíritu Santo de Dios lo detuvo. El corazón de David le dolió por haber cortado la orilla del manto de Saúl en 1 de Samuel 24:5. Esa reacción muestra una conciencia sensible a la voz. Una no solamente obediencia externa, sino que con mi sensibilidad voy a demostrar lo interno. Tenía un corazón que se estremecía delante de Dios cuando lo ofendía. De nada vale ser valiente si no puedo escuchar su voz. De nada vale ser obediente si no puedo escuchar quién me quiere dirigir. Y es que David entendía que es necesario ser sensible a la voz de Dios para poder guiar sus ovejas. Y el punto número 4 es que David era adorador y tenía un espíritu enseñable. Era adorador y tenía un espíritu enseñable, un espíritu moldeable. La palabra adoración en hebreo significa profundo, más allá de lo físico, más allá de lo espiritual, como lo estipula en el español. No se trata de solamente cantar una alabanza, se trata de una acción de rendirse completamente delante de Dios. En hebreo significa shaya. Shaya no es solamente un acto físico, sino una actitud del corazón. David era músico, David era poeta, David era adorador. Y en sus momentos de adoración eran los que lo mantenían sensible a la voz de Dios. Adoración no tan solo se trata del talento, porque conozco muchos talentos que están bien lentos. Y David podía atravesar los momentos más difíciles de su vida, sus procesos, pero aún así mantenía una adoración que conmovía al Padre. Una adoración que estaba de continuo en su boca. Podía pasar por luto y aún así adoraba al Señor. Pasaba por problemas, persecuciones y aún así adoraba al Señor. Pasaba por quebrantos y aún así la adoración no faltaba en su boca. ¿Cuántas veces llega la crisis y logra callarnos? ¿Cuántas veces llega el proceso y lo primero que hace el proceso es desanimarnos? Pero él entendía que aunque estuviera siendo perseguido, fui traicionado, fui quebrantado, pero seguirá adorando. Incluso cuando todo alrededor parecía que se estaba cayendo, en mi boca solamente salía adoración. Y adoración no es otra cosa que darle gracias a Dios por lo que no ha hecho todavía. Estoy dándole gracias a Dios, aunque todavía mis ojos no lo han visto. Le estoy dando gracias a Dios, porque aunque no he visto a mis hijos en este lugar, yo sé que algún día llegarán. Todavía no cargo el ministerio profético que Dios me lanzó, pero yo sé que el que lo dijo algún día lo cumplirá. Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará en mi boca. Y hay algo de David que me llama demasiado la atención.
Y es que en este versículo fue escrito luego que Saúl. Este versículo es escrito luego de que Saúl quería matarlo. Incluso en sus dos peores momentos, David seguía adorando. David pierde a sus dos hijos. Y ya con esto quiero ir concluyendo. Pierde el hijo que estuvo con Betsabé por causa de su pecado. Y luego pierde a su hijo llamado Absalón. Y aunque le dolió la muerte de su hijo con Betsabé, lo más que destrozó a David fue la muerte de su hijo Absalón, su hijo rebelde, el que él sabía que estaba a punto de perderse. Segunda de Samuel 18:33. Se turbó el rey y subió a la sala de la puerta y lloró. Diga conmigo, se vale llorar. Lo que no se vale es quedarte en el mismo lugar. Lo que no se vale es que el quebranto te siga. Lo que no se vale es que tu lloro te mantenga en el suelo. Lo que se vale también es que tu lloro te levante. Lo que también se vale es que tu lloro te catapulte. Lo que también vale es que tu lloro alcance a otras personas. Lo que vale también es que tu lloro testifique. Lo que vale también es que tu lloro trascienda. ¿De qué vale llorar si no voy a tener una acción a esta consecuencia? Y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, que me diera que yo muriera en ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. David no lloró solo porque Absalón había muerto, sino porque murió lejos de Dios. Un hijo rebelde y un hijo sin reconciliarse con su padre. Ese grito no fue solo de tristeza, sino una adoración, diga conmigo, rota. El lamento de un padre que sigue amando a su hijo aunque su hijo lo haya traicionado. El lamento de un padre que sabía, de un gran pastor que sabía que aunque gente de feligreses de su iglesia lo iban a traicionar, como quiera lloraba y oraba por ellos. Espíritu Santo de Dios. En el capítulo siguiente, en segunda de Samuel 19, dice: Joab, su general, confronta a David. Diga conmigo, siempre necesitamos a alguien que nos confronte. Siempre necesitamos a alguien que nos diga: hey, de esta nos vamos a levantar. Hey, de esta también Dios hará algo sobrenatural. De esta también Dios nos trascenderá. De esta también Dios nos está a punto de sacar. Joab, su general, lo confronta y le dice: David, levántate, sal y habla al corazón de tu siervo. David entonces se limpia su rostro y vuelve a asumir su papel de pastor. ¿Cuántas veces los que estamos en ministerio tenemos que dejar nuestro quebranto al lado para poder ministrarle a otras personas? Lo que estamos pasando, nuestro proceso, nuestro luto, inclusive en muchas ocasiones, para poder ministrar a la persona. Y entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta. Y David se limpia su rostro y vuelve a su función como rey. Esa acción, el levantarse y volver a gobernar, tipifica que retomó su comunión con el Padre. En mi proceso perdí la comunión contigo, pero estoy aquí para volver a retomarla. En mi quebranto perdí la comunión contigo, pero estoy aquí para retomarla en donde la dejé. Padre, yo sé que me alejé de tu presencia, pero estoy aquí nuevamente para volver a tu presencia. Señor, yo sé que me alejé de ti, pero estoy nuevamente aquí por ti. Espíritu de Dios. Ese levantarse fue como un acto de una adoración silenciosa. Y aunque duela, sigo confiando en ti. Aunque hay lágrimas en mis ojos, sigo confiando en ti. Y con esto quiero hacer un paréntesis. Yo perdí una niña de 5 días de nacida. Yo tuve un proceso de luto en mi casa. Y en una de las ocasiones quiero que entienda que cada profeta es diferente. Hay profetas que podemos ver en lo que Dios nos quiere decir.
hay profetas que escuchamos, hay profetas que nos sale de adentro la voz, hay profetas muy diferentes, diga conmigo diferentes. Pero pocas de las ocasiones que yo he escuchado la voz de Dios audible fue en el proceso del luto. En el proceso que me quebrantó, en el proceso que tocó, en el proceso inclusive que me quiso meter a la depresión. En ese lugar que parecía corrompido, en ese lugar oscuro, pude escuchar la voz de mi amado, que me decía: hijo mío, yo te prometí que la tendrías. Hijo mío, yo te dije que llegará. Porque era una pareja que no podía tener hijos. Era un matrimonio que no podíamos tener hijos. Diga conmigo, milagro. Y Dios nos lanza la palabra profética. Y Dios nos dice cómo será el sexo, cuándo vendrá. Lo cumple todo, diga conmigo todo. Pero en ocasiones Dios te va a llamar al ministerio y no te va a decir, como decía el apóstol ayer, la historia completa. Y Dios me decía: yo te la entregué, pero no te dije cuánto tiempo. Yo cumplí, pero no te dije cuándo te la iba a quitar. Yo te dije que iba a profetizar contigo. Yo te dije que iba a predicar contigo, pero no te había dicho que era dentro de tu corazón. Vengo como profeta desde Puerto Rico a decirte que este proceso no vino a matarte, que este proceso no vino a quebrantarte, que este proceso solamente vino a catapultarte a un nuevo nivel de gloria, que esto solamente va a hacer que tu alma anhele la presencia de Dios, que este proceso solamente va a hacer que tu copa rebose. Y en mi proceso de luto pude ver cómo Dios seguía abriendo puertas, pastor. En mi proceso de quebranto vi cómo inclusive Dios me daba palabras para otra persona. En mi proceso de luto, 5 días de nacida, y yo vi cómo Dios me usaba a mí para poder ministrarle a otros. Y yo quiero que usted entienda esta mañana que tu proceso solamente Dios te metió en él para que puedas testificar de lo bueno que es él. Que el proceso solamente vino a hacer que fuera un testimonio. Es que tu proceso no vino a matarte, sino que vino a convertirse en testificación, que vino a convertirse en testimonio, que vino a convertirse en gracia y en misericordia de lo bueno que Dios ha sido. No fue un canto audible, pero fue un acto de adoración en práctica. ¿De qué me vale cantar y no adorar con el corazón? Obedecer, levantarse, y ahora David tiene que seguir caminando en fe de aquel que lo llamó. Espíritu de Dios. Después de este suceso, los salmos de David reflejan un tono más profundo y hasta diferente. Diga conmigo, madurez. Entienda que si usted no sale un poquito más maduro de su proceso, Dios va a hacer que usted entre en otro proceso. Diga ouch, diga algo, aleluya, o no sé. Gloria a Dios. Los salmos de David después de este punto son hasta más humildes y un poco más sabios. Pida sabiduría en su proceso. Quiere decir que su quebranto no tan solo cambió su adoración, sino que también hizo que su relación fuera un poco más íntima. Su proceso de perder su hijo no tan solo lo quebrantó, sino que lo acercó un poco más al corazón del Padre. Permítame decirle que si usted está dentro de un proceso, haga que ese proceso lo acerque un poquito más al Padre. El Padre inclusive permite procesos que te permiten estar aquí presente. Todavía no has recibido el milagro, porque ese es el milagro que te hace estar aquí. Aprendí con esto que Dios todavía no cumple palabras proféticas, porque esa palabra profética es la que te mantiene. Vamos, Espíritu de Dios. Gracias, maestro. Palabras proféticas que no se han cumplido en este lugar, porque esa palabra es la que te sigue de rodillas.
La que te sigue clamando al cielo. La que sigue inclusive ayunando cuando nadie quiere ayunar contigo. Ay, Dios mío. La que te mantienen de rodillas hasta el cumplimiento de Dios. David ya no está adorando solo por la victoria, sino que ahora entiende la misericordia de Dios. A pesar de ser un momento tan frágil para David. Salmo 25, 1, 2 dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Salmo 13, 5, 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho el bien. Wow, yo seguiré adorando porque como quiera Dios me ha hecho el bien. Yo sigo clamando al cielo con una adoración continua en mi boca, porque Dios como quiera, diga conmigo, como quiera me ha hecho el bien. No lo tengo, pero como quiera Dios ha hecho el bien. No ha llegado, pero como quiera Dios ha hecho el bien. No lo tengo, pero como quiera Dios ha hecho el bien. Vamos, diga conmigo, Dios ha hecho el bien. No he recibido la respuesta, pero Dios ha hecho el bien. Inclusive todavía no tengo los papeles, pero Dios ha hecho el bien. Vamos, Dios mío, Espíritu de Dios, todavía no he recibido respuesta, pero ya Dios ha hecho el bien. No tengo todavía lo necesario, no tengo el sustento, pero ya Dios ha hecho el bien. No he visto milagro, no he visto, Dios mío. Diga conmigo, no lo tengo, pero ya Dios hizo el bien. Ay, Dios mío, yo estoy a punto de correr. Vamos, alguien conmigo. No lo tengo, pero ya Dios hizo el bien. No lo tengo, pero ya Dios hizo el bien. No lo he recibido, pero ya Dios hizo el bien. No, ay, Dios mío, no lo tengo todavía en la alacena. No lo tengo en mi casa. No tengo compra, pero ya Dios hizo el bien. Espíritu de Dios. Algo que me impresiona es que estos salmos de David que le acabo de leer, le hacen luego del proceso de su muerte. Estos salmos, un poco más sabios, un poco más maduros, un poco también más humildes, nacen luego de que Dios se le quitara a Absalón, de la muerte de su hijo. David entendía y aprendió que cuando tengo un corazón, Espíritu de Dios, quebrantado, Dios sigue siendo digno de adoración. Lo puedo perder todo, pero Dios sigue siendo digno de adoración. Puedo perder mi hija, pero Dios sigue siendo digno de adoración. Puedo estar en el proceso, pero Dios sigue siendo digno de mi adoración. Puedo estar quebrantado, pero Dios sigue siendo digno de mi adoración. Puedo pasar por el cáncer y Dios sigue siendo digno de adoración. Puedo pasar por la crisis y Dios sigue siendo. Espíritu de Dios. Ya nos vamos, no se preocupe, ya nos vamos. David adoró después de la muerte de Absalón, pero su adoración, diga conmigo, cambió de tono. Antes era de júbilo y ahora es una adoración con entendimiento y reverencia. Antes era de fuego, antes David se dejaba llevar por la emoción, pero ahora tengo la capacitación necesaria. El proceso solamente provocó la capacitación, diga conmigo, capacitación necesaria. Antes era rey de tan solo una oveja, pero ahora estoy viviendo en el palacio porque, ay Dios mío, porque estoy teniendo la capacitación necesaria. Ya no estoy adorando desde la emoción,
sino ahora estoy adorando de la revelación. Con el entendimiento de que Dios sigue siendo fiel, incluso cuando el proceso toca tu puerta. A veces la adoración más pura no es el producto de tus cuerdas vocales, sino que es el producto de tus lágrimas. Las adoraciones más puras, como Ana, no eran cantadas, eran en llantos. Por eso, cuando ella está en su adoración en lágrimas, Dios cumple la promesa. Diga conmigo, hay lágrimas que están a punto de desatar mi promesa. Hay lágrimas que están a punto de desatar lo que Dios habló. Hay lágrimas que están a punto de desatar el milagro que tanto necesito. Adoración no es un producto de las cuerdas vocales en este momento de David, sino de las lágrimas que estaban brotando por sus ojos. David entendió, David me dio a entender que el verdadero amor no se apaga con la traición. Que un corazón quebrantado puede seguir siendo el corazón conforme a Dios. Yo me lo llevo para Puerto Rico, no se preocupe. Que un corazón lastimado, un corazón con fisuras, un corazón que inclusive ha pecado, puede todavía ser el corazón conforme a la voluntad de Dios. Un corazón que ha vivido inclusive la doble vida puede ser un corazón conforme a la voluntad del Padre. A Dios no le importa lo que usted dejó de hacer. A Dios le importa lo que usted está a punto de hacer esta mañana. A Dios no le importa lo que usted ya vivió. A Dios solamente le importa lo que Dios está a punto de hacer con usted. Y con esto entendí que Dios no desecha al que llora, sino que restaura para capacitarlo. Pueden estar puestos de pie. Espíritu de Dios, levante sus manos al cielo, por favor. Si la adoración puede subir y cantar, se lo voy a agradecer. Yo quiero abrir este altar para gente que ha entendido que el proceso no vino a matarte, sino que el proceso provocó lágrimas y las lágrimas provocaron un nuevo avivamiento. Que el proceso no vino a quebrantar tan solo, sino que vino a catapultarte. Yo quiero abrir este altar para personas que necesitan oración, que necesitan decirle gracias, Dios mío, porque aunque estoy adentro del proceso, que aunque estoy adentro y quebrantado, aunque estoy roto, aunque estoy en el suelo, como decía al principio, de rodillas en el lugar correcto para que Dios haga un milagro. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Vamos conmigo.